Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe hoy. Y le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender el mensaje que Él nos envía. Hoy vamos a tratar una reflexión, un texto que personalmente creo que no lo tenemos mucho en consideración y que en realidad está haciendo mucho daño en la obra que Dios quiere realizar con y en nosotros, ¿verdad? Vamos a entrar en el texto porque creo que es mucho mejor que nos quedemos con lo que nos dice el texto y tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere transmitir. La reflexión de hoy está titulada El que es de Dios oye las palabras de Dios. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios hoy, ¿verdad? Aquellos que escucharon las palabras de Cristo, escucharon y reportaron su enseñanza de acuerdo al espíritu que estaba en ellos. Y en realidad la reflexión de hoy trata de comprender precisamente este asunto. ¿Con qué espíritu tratamos de entender el mensaje de Dios? Y también con qué espíritu tratamos de transmitir el mensaje de Dios, ¿verdad? Y esto creo personalmente que no lo tenemos mucho en consideración. Porque hay veces que permitimos que nuestro carácter imperfecto, ¿verdad?, pecaminoso, pues exprese aquellas cosas que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Y quizás no es con el espíritu debido, ¿verdad? Siempre es así con aquellos que escuchan la palabra de Dios. Dice, siempre es así con aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, con qué espíritu escuchamos y entendemos, ¿verdad? Fijaos, la manera en que la entienden y la reciben depende del espíritu que habita en sus corazones. Y eso creo que es la clave. Es la clave. Dice, la manera en que la entienden y la reciben depende del espíritu que habita en sus corazones. Y esto es una clave para poder entender por qué hay tantas iglesias, si la palabra de Dios es solo una, por qué hay tantos entendimientos, por qué hay tantas formas de salvarse el hombre, ¿verdad? O sea, tantos entendimientos en este asunto. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas diferencias? Pues esto depende, como nos lo dice el texto, ¿verdad? Depende del espíritu que habita en nuestros corazones. Y eso nos tendría que decirnos que en realidad nuestra mayor pelea, nuestro mayor deseo, nuestra mayor lucha es tratar de que el Espíritu Santo nos acompañe siempre, ¿verdad? Por eso nuestro Dios coloca tanto énfasis en Daniel 8:14, ¿no? La purificación del templo, ¿verdad? Nuestra purificación, porque de eso depende también la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y entonces, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Pues tanto la manera en la que entendemos y recibimos la palabra de Dios y tanto en la manera como expresamos o como transmitimos la palabra de Dios, depende del espíritu que esté en nosotros, si es el Espíritu Santo o un otro espíritu, ¿verdad? Y esto es una cuestión clave que personalmente creo que el cristianismo no la tiene tanto en cuenta o no tanto como debería.
¿verdad? Por eso, si somos varias personas que escuchamos un mensaje, luego hay tantas diferencias a la hora de tratar de expresar aquello que hemos escuchado, ¿verdad? Hay muchos que ponen su propia construcción sobre lo que escuchan, haciendo que el pensamiento parezca completamente diferente de lo que el orador se esforzó por expresar, ¿verdad? Y escuchamos el mensaje y lo interpretamos según lo que tenemos dentro, ¿verdad? Algunos, escuchando a través de sus propios prejuicios o interpretaciones previas, es decir, cuando escucha, que es en realidad lo que siempre os pido yo, que estemos de mente abierta y que quitemos los prejuicios de en medio, porque fijaos lo que dice aquí. Algunos, escuchando a través de sus propios prejuicios o interpretaciones, entiende el asunto como desean que sea, como mejor se adapte a su propósito, y así lo informan. ¿Y os dais cuenta que podemos escuchar el mismo mensaje, pero según nuestros prejuicios y nuestras interpretaciones previas de la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra inspirada, entendemos las cosas de manera distinta, ¿verdad? Y aquí el texto nos dice que incluso adaptamos el mensaje según a nuestro propósito, ¿no? ¿Verdad? Y también así lo transmitimos. Fijaos lo que dice a continuación. Siguiendo los impulsos de un corazón no santificado, interpretan mal lo que correctamente entendido podría ser un medio de gran bien. Y eso lo suele pasar cuando, y a mí también me pasa, ¿verdad? Porque aquí tratamos tantos textos y tantas cosas, y cuando el espíritu con el cual se escucha lo que se transmite, ¿verdad? Pues muchas veces me encuentro con malas interpretaciones, y a veces incluso creo que con un mal espíritu, por no decir otra cosa, ¿verdad? Es el espíritu con el cual se escucha lo que se transmite, pues por razones distintas, ¿no? ¿Verdad? Porque es que es difícil que uno sea profeta en su país, en su casa, en su iglesia, ¿verdad? Cuando la gente te conoce de cerca, tenemos esa tendencia, ¿verdad?, de juzgar o prejuzgar a las personas, ¿no? Porque creemos que las conocemos, ¿verdad? Cuando en realidad uno mismo tiene una lucha consigo mismo, ¿verdad? Creyendo que se conoce y se encuentra que dice o hace cosas que uno mismo se sorprende, ¿verdad? Entonces difícilmente podríamos conocer a otros, ¿verdad? O al menos no tanto como creemos. Y eso impide muchas veces que el mensaje sea transmitido. Le ha pasado a Jesús, a los profetas, o sea, esto es porque hay un espíritu que está ocupado para que nosotros entendamos y interpretamos las palabras que escuchamos según lo que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Nuestros prejuicios, nuestras interpretaciones, nuestros propósitos, ¿verdad? Eso es lo que el texto trata de resaltarnos, y creo que este es un asunto muy, muy importante, y por eso, por culpa de este corazón no santificado, por eso os pedía yo al principio que creo que esta es la mayor lucha que tenemos de procurar tener el Espíritu Santo para que seamos capaces de entender correctamente el mensaje, porque fijaos lo que dice aquí. Interpretan mal lo que correctamente entendido podría ser un medio de gran bien, ¿verdad? Y claro, este espíritu no conforme, el mal espíritu, pues eso es lo que está tratando, de que no se entienda bien algo que debería de entenderse bien, ¿verdad? Una vez más, una expresión perfectamente verdadera y correcta en sí misma puede ser totalmente distorsionada por transmisión a través de varias mentes curiosas, descuidadas o cautelosas, ¿verdad? Es porque interpretamos mal las cosas.
las personas bien intencionadas a menudo son descuidadas y cometen graves errores. Es decir, podemos estar bien intencionadas, ¿verdad? A la hora de escuchar el mensaje, incluso de interpretarlo, ¿verdad? Pero dice que incluso estando bien intencionadas, a menudo somos descuidados y cometemos graves errores a la hora de interpretar, ¿verdad? Y de entender bien el mensaje. Y no es probable que otros informen o entiendan, ¿verdad?, de manera más correcta o transmitan de manera más correcta, ¿verdad? Aquel que no ha comprendido completamente el significado de un hablante repite un comentario o afirmación dándole su propio color, ¿verdad?, dándole su propio toque. Causa una impresión en el oyente de acuerdo con sus prejuicios e imaginaciones, ¿verdad? Y debo reconocer, desgraciadamente, que nos pasa bastante más a menudo de lo que queremos, ¿verdad? Y aquí yo estoy pensando en mí mismo, ¿verdad? Muchas veces, según la persona que habla, interpretamos de una manera o de otra, ¿verdad? Según la impresión que esta persona no nos causa, ¿verdad? No diría que es la culpa de la persona, sino que es la impresión que yo me hago de la persona. Porque como lo dijimos al principio, nosotros acostumbramos a decir, no, lo conozco. Pues si le preguntarías a la persona misma, diría ni siquiera ella misma se conoce tanto como cree, ¿verdad? Porque según el espíritu que está dentro de nosotros, pues podemos llevarnos sorpresas, tanto para bien como para mal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora ¿cómo diría yo? De tener una imagen sobre las personas que nos rodean, ¿verdad? Deberíamos de ser bastante cautelosos, con mucho cuidado, ¿no? Porque muy fácilmente nos hacemos prejuicios de personas, ¿verdad? Y según el propósito que tenemos, ¿verdad? Porque en este mundo somos todos tan competitivos y queremos estar el mejor de todos. Desgraciadamente, esa actitud y esa forma de entender las cosas la hemos traído también en la Iglesia. Y vamos a ver que esto es un gravísimo error. Lo vamos a ver enseguida, ¿verdad? Se lo informa a un tercero, quien a su vez agrega un poco más y lo envía hacia adelante. Y estemos atentos aquí, fijaos. Y antes de que alguno de ellos se dé cuenta de lo que está haciendo, ha logrado el propósito de Satanás de plantar las semillas de la duda, los celos y la sospecha en muchas mentes. Y creo que lo estamos haciendo bastante a menudo, ¿verdad? Incluso en la iglesia, en el ámbito de la iglesia. Porque claro, con este deseo de estar por encima, ¿verdad? O ocupar una posición que nosotros tenemos como perspectiva, pues estamos plantando las semillas de la duda, los celos y la sospecha en muchas mentes sobre otras personas, interpretando lo que está diciendo, ¿verdad? Ojalá fuera para bien, pero desgraciadamente aquí dice que hemos logrado el propósito de Satanás. ¿Por qué? Pues porque este espíritu, ¿verdad?, está tratando de malinterpretar las cosas para que no se alcance el propósito que el orador trata, ¿verdad? O el mismo Espíritu de Dios trata de exponer, ¿verdad? Si las personas escuchan el mensaje de Dios de reprobación, advertencia o estímulo, mientras sus corazones están llenos de prejuicios, no entenderán la verdadera importancia de lo que les fue enviado para ser un sabor de vida a vida. Y claro, aquí deberíamos de estar pensando, cuando estamos en la iglesia y cuando escuchamos un mensaje, ¿realmente entendemos el correcto sentido que se le da al mensaje? ¿Este mensaje logra su propósito, ¿verdad? El que Dios espera que se logre, ¿verdad? O en realidad
este mensaje, una vez que llega a nosotros y nosotros lo transmitimos, pues logra otro propósito, ¿verdad? Debemos estar muy atentos a este asunto, porque creo que no estamos muy cuidadosos, diría yo. Y eso lo digo porque es muy fácil. Creo que todos tenemos esa experiencia y todos hemos participado, ¿verdad?, de este hecho en la iglesia, ¿verdad? Realmente no hemos transmitido el mensaje correctamente. Le hemos dado nuestro toque, nuestro color, nuestro sentido, ¿verdad?, para que se interprete de la manera que nosotros deseamos cierto mensaje, ¿verdad? Satanás está dispuesto a presentar todo a su comprensión bajo una luz falsa. Y podemos darnos cuenta en realidad quién está ganando cuando estamos actuando como estamos actuando, ¿verdad? Con descuidado a la hora de transmitir, de entender y de transmitir el mensaje, ¿verdad? Pero las almas hambrientas y sedientas de conocimiento divino escucharán correctamente y obtendrán las preciosas bendiciones que Dios quiere transmitirles. Y esto se obra solamente cuando el espíritu que habita en nosotros es el espíritu correcto, ¿verdad? Porque dice, pero a las almas hambrientas y sedientas de conocimiento divino, ¿verdad? Aquellos que tienen el Espíritu de Cristo y que quieren conocer la verdad, dice, escucharán correctamente, ¿verdad? Y obtendrán las preciosas bendiciones que Dios quiere transmitirles. Sus mentes, y esto es clave, y estemos atentos aquí, sus mentes están bajo la influencia de su Espíritu Santo y escuchan correctamente. Y aquí podemos darnos cuenta de lo importante que es que el Espíritu de Dios esté con nosotros, que nos acompañe, queridos hermanos, para poder entender correctamente. Si no es así, pues podemos entender claramente que no vamos a entender correctamente el mensaje, por lo tanto, el efecto no será el mismo, ¿sí? Fijaos, cuando los corazones son purificados del egocentrismo y el egoísmo, están en armonía con el mensaje que Dios les envía. Las percepciones se aceleran, las sensibilidades se refinan. Y fijaos, al menos para mí, pero el texto lo trata como tal también, dice, el igual aprecia al igual. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a tratar a todos nuestros hermanos y hermanas de igual a igual. No importa el conocimiento, no importa la responsabilidad, no importa lo bien que te va en la vida, no importa. No importa lo que estudiaste, no importa los doctorados, nada importa en realidad. Nada. Porque el igual aprecia al igual. Y aquí tenemos que entender algo sumamente importante. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Fijaos, para que veáis el espectro que cubre la divinidad ahora mismo. Jesús, siendo Dios, se rebajó hasta lo más bajo de toda la creación. Lo más bajo, ¿verdad? Es decir, se hizo hombre. Sabemos que el hombre es la criatura, el ser creado más bajo de toda la creación, ¿verdad? Por lo tanto, ahora podemos entender que la divinidad cubre, empezando por el Padre, que es divino en su naturaleza, hasta Cristo al otro lado del espectro, que es divino humano, que es el ser más bajo de la divinidad. Por lo tanto, podemos entender que Cristo se hizo igual a nosotros. Entonces, si Cristo, siendo Dios, se ha hecho igual a nosotros, ¿cómo es que nosotros muchas veces tratamos
a nuestros semejantes con superioridad. Espero que entendiendo bien este asunto, nuestra actitud a partir de hoy cambie, ¿verdad? Porque en realidad, si algo somos, es gracias a Cristo, que se ha hecho igual a nosotros. Y si no fuera por Él, no seríamos nada. En realidad estaríamos muertos, ¿verdad? Y fijaos, esto os lo dejaría como consejo final, que reflexionemos sobre esto. Fijaos lo que nos dice el texto. El que es de Dios, es sumamente importante entender esto, el que es de Dios, el que es de Cristo, ¿sí? Escucha las palabras de Dios. Esto es sumamente importante, mis queridos hermanos, y espero que esta reflexión os pueda ayudar y que podáis entender la importancia de qué importante es, perdona la redundancia, ¿no? Lo importante que es el Espíritu que habita en mí. Cuando es el Espíritu de Dios, soy capaz de interpretar y de entender correctamente el sentido del mensaje que se transmite. Y también soy capaz de transmitir correctamente el mensaje que Dios nos da, ¿verdad? Como he dicho al principio, creo que la mayor lucha que tenemos es asegurarnos de estar en la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solamente así somos capaces de entender bien y de transmitir bien, hacer bien la obra que nos ha sido encomendada, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que el Espíritu de Dios nos acompañe, nos impresione nuestra mente y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.